Muchas gracias por conectarse a esta sesión de Compensar Salud, una sesión exclusiva para todos ustedes, nuestros afiliados al Plan Complementario Especial. Gracias por asistir una vez más. Hoy nos acompaña un profesional de la salud. En este caso nos acompaña el psicólogo John Gacha. Él en esta sesión nos va a compartir un poco sobre la transformación en los tiempos de cambio. John, muy buenas tardes, bienvenido. Hola Andrés, buenas tardes y buenas tardes a todos ustedes que se conectan desde diferentes partes de Colombia. Bueno, me alegra mucho poder estar aquí en este espacio. Gracias por la invitación. Ok, yo, muchas gracias. Bueno, a todos, entonces yo iré muy expectantes para esta sesión. Lápiz, cuaderno para tomar apuntes de estos datos tan importantes que sé que van a ayudarnos a todos a mejorar nuestra calidad de vida. Y, ¿por qué no, un cafecito que nos acompañe ya con este frío en estas horas de la tarde? Bueno, John, la audiencia es tuya, entonces iniciamos en este momento. Bueno, muy bien, muchas gracias. Estaba leyendo en el chat una pregunta acerca del nombre del tema de la conferencia que vamos a abordar el tema de hoy. Hoy vamos a hablar, vamos a hablar de cambios, que son situaciones propias de la vida, cambios que pueden venir de situaciones externas, de la cultura, de la sociedad, especialmente en esta modernidad en donde todo el tiempo están ocurriendo transformaciones, cambios en diferentes aspectos. Los cambios también vienen de la misma existencia, del mismo momento de vida de cada uno. Seguro si se toman el tiempo de revisar un poquito su historia, podrán conectar con diferentes situaciones, diferentes momentos en donde han podido experimentar cambios, algunos más llevaderos y otros pues más significativos. Entonces, hablaremos de cambios hoy, transformación en tiempos de cambio. La transformación implica eh, el poder hacer un ajuste en la manera como veo la vida, en mis creencias, en la manera como me percibo. Y finalmente, transformación en tiempos de cambio, hábitos para la adaptación, es el título completo de esta conferencia, porque finalmente el que no es solo resistirlo o tolerarlo, sino que se trata también de poder crecer, de poder adaptarnos a partir de esas situaciones. Y la manera de adaptarnos no es, digamos que algo mágico, sino a través de una serie de hábitos o de acciones cotidianas que yo pongo en marcha, una serie de habilidades que me ayudan a entender eso que está cambiando y que no siempre tenemos como la disposición para entender bien el cambio. A veces nos resistimos, a veces luchamos y eso hace que sea un poco desafiante. Entonces de eso se va a tratar esta horita. Eh, Hay una presentación preparada, pero la intención también de este espacio es que no sea una hora en que yo esté hablando sin parar, sino que yo les pueda proponer de pronto algunas pausas para que ustedes también puedan detenerse a tomar nota, a practicar algunos ejercicios y que esto también nos ayude a un poco asimilar de lo que se trata esto, que no simplemente se quede en el discurso y en la teoría, sino que al final del espacio pueda resonar en cada uno el hecho de poder empezar a hacer algunos ajustes a partir de la implementación de una serie de hábitos. Entonces me presento, soy psicólogo especialista y magíster en psicología clínica. Me dedico principalmente a acompañar personas, bueno, personas que viven momentos de cambio, de transformación, momentos retadores. ¿Cuál es el objetivo de este espacio? Bueno, vamos a hablar del cambio, entendiéndolo como algo que es inevitable, que es una constante en la vida de los humanos.
especialmente en esta época, mm, refiriéndome como a las situaciones del contexto, a la dinámica de la sociedad y de la cultura, en la tecnología, en el trabajo, en el medio ambiente, que rápidamente se está transformando, pero también como una serie de procesos internos, de situaciones que nos ocurren a los humanos, que tienen que ver con el mismo ciclo de la vida, con la etapa en la que estamos, o con una serie de situaciones que a veces son retadoras, crisis, pérdidas, situaciones económicas, eventos traumáticos que también nos sacuden y nos ponen en un escenario antes y después, ¿sí? La vida me cambió, antes era de esta manera y a partir de un evento particular bueno, es diferente, cambia radicalmente. Hablar de cambio implica hablar de resiliencia, que es una palabra que está muy de moda. Es una palabra muy amiga del cambio. Se trata de esa capacidad que tenemos las personas para sobreponernos a la adversidad, a las situaciones difíciles. Y no solo sobreponernos, sino el hecho de poder adaptarnos, de poder aprender y de poder crecer. Entonces, en tiempos de cambio, es fundamental esta palabra. Siguiente objetivo es poder identificar qué serie de acciones, qué hábitos se pueden desarrollar para favorecer el hecho de adaptarme en los momentos en los que esté experimentando un cambio y qué serie de hábitos están relacionados con la resiliencia. No es que alguien venga con resiliencia o no, que yo la tenga o no la tenga. Por supuesto que pueden haber unos factores genéticos y biológicos que expliquen nuestra forma de ser, nuestra personalidad, el temperamento, pero la resiliencia y la adaptación se puede desarrollar. Es una habilidad que yo puedo entrenar a partir de una serie de hábitos. Y el último objetivo es que han existido en la historia de la humanidad una serie de personas que han atravesado por situaciones complejas y que son un ejemplo de esto. No es algo distante a nosotros, este tema de la resiliencia y la capacidad de adaptarnos. Hay personas que han sido un ejemplo y el aprendizaje de todo esto es mucho más fácil para nuestro cerebro cuando podemos conectar con historias, cuando tenemos unos referentes. Entonces, esta presentación también se tratará de hablar de algunos ejemplos de resiliencia y de adaptación. En ese sentido, resueno mucho y es un personaje histórico significativo, Nelson Mandela. Creo que es un ejemplo de esto, de resiliencia y de adaptación. Mandela nació en 1918 en Sudáfrica, en un contexto social muy particular, en una época social muy particular, porque nació en un momento de segregación racial, en un movimiento llamado el apartheid. Em, entonces, ¿de qué se trataba este movimiento? No, pues era una minoría blanca de blancos que ejercían cierta fuerza, discriminación en términos de educación, de salud, de movilidad hacia los negros. Entonces, él nace en este contexto, con una intención y con un deseo muy interesante de justicia, de poder revertir esta situación. Y a lo largo de su vida tuvo que atravesar por diversos cambios. Eso quiere decir que tuvo que adaptarse a diversas situaciones. Y no fueron situaciones fáciles, fueron situaciones bastante adversas. Eso quiere decir que para sobreponerse a esas situaciones vividas, tuvo que hacer algo, no solo reestructurar su manera de pensar,
su manera de entender la situación, lo que le estaba pasando, sino que durante mucho tiempo tuvo que poner en práctica una serie de situaciones, porque partimos del hecho que la adversidad, los cambios, dependiendo de la situación que experimentemos, son bastante retadores. Conectemos recientemente con la pandemia, un gran cambio significativo para el mundo, ¿sí? Rompe con una serie bueno, de hábitos, de comodidades, de una manera como veníamos desarrollando la vida. Nos sacude, ¿sí? Mandela tuvo que vivir una serie de situaciones complejas en donde parte de lo que lo salva y lo lleva a ser un ejemplo son los hábitos que pone en práctica día a día. Ya más adelante vamos a hablar de esto. Entonces, esta es una pequeña línea del tiempo. Aquí les voy a pedir que mientras escuchan este recuento histórico de Mandela y de su vida, tratemos de ponernos en sus zapatos. Tratemos por un instante de comprender ese momento cultural en el que está Sudáfrica, con esa situación de discriminación, de segregación racial. Imaginémonos que somos él por un instante para intentar comprender su situación. En 1964, mm, él lidera, empieza a crear un movimiento juvenil, un poco una oposición a lo que está ocurriendo en su país. Y debido a esta participación, a esta iniciativa de cambiar un poco la situación de su país, pues es llevado a la cárcel, es encarcelado y es condenado a cadena perpetua por esa oposición que está generando. Mm, entonces yo creo que ahí viene una de las primeras lecciones de Mandela, algo que nos empieza a enseñar. A veces lo que parece ser nuestro momento más oscuro puede ser el punto de partida para un crecimiento significativo. Cadena perpetua. Recibir esa noticia, imagínense recibir esa noticia eh, por una búsqueda de justicia, por una búsqueda de igualdad. Es un momento bien oscuro, bien difícil para él. Aquí les voy a pedir, porque sin duda todos hemos pasado por momentos difíciles. Algunas personas han corrido con un poco más de suerte y otras personas han tenido unas situaciones históricas desde la niñez en donde han estado expuestos a unas situaciones muy complejas. Entonces aquí les voy a pedir 10 segunditos de parar y de revisar un poquito su vida y de pensar, de mirar hacia atrás y de conectar con esas situaciones adversas que todos los que estamos aquí hemos pasado en algún momento. Esos momentos en los que pensamos que ya no había salida, ¿sí? En donde pensamos rendirnos, donde pensamos que no había nada más que hacer, que no había claridad, no hay claridad en el futuro, no hay una solución aparente. Esos momentos de adversidad, ahora que los miramos con perspectiva, ¿no? Seguro ha pasado algo de tiempo o de pronto alguien está en este momento pasando por una situación de adversidad. Puede que así sea. Y si es así, el mensaje que te doy o que Mandela nos da también es que al ser condenado en cadena perpetua, mm, puede ser muy retador y muy difícil, pero también puede ser un punto de partida para transformar, para crecer. Así cuesta entenderlo a veces. Ese es uno de los primeros, digamos que mensajes o lecciones que nos da. 27 años en prisión. Y durante esos 27 años, Mandela, 27 años en la cárcel. ¿Cómo será el día a día durante 27 años? Entonces, parece
que empezó a tener una serie de hábitos para entender lo que le estaba pasando, eh, para no perder su propósito, para no perder esa intención que tenía, ¿sí? Ese fuerte deseo de justicia, de igualdad, para no llenarse de rencor. Entendible que una persona en esa situación, movido por unos deseos de justicia y después encarcelado, pensemos cuando experimentamos situaciones de injusticia en la cotidianidad, se nos despierta cierto calorcito, cierta rabia, ¿sí? Cierto resentimiento frente a la vida, frente a los demás, incluso frente a nosotros mismos, a nuestras propias decisiones. Entonces, clave alguna serie de hábitos que empezó a construir diariamente. ¿Qué cosas? Tiempo de reflexión. ¿Qué cosas? Reflexión qué. Tomarse un tiempo en el día a día para mirar lo que estaba experimentando su cuerpo, ¿sí? Esas sensaciones particulares que se producen cuando hay una emoción determinada, ansiedad, miedo, tristeza. Empezar a observar sus pensamientos con detenimiento, ¿sí? Empezar a observar un poquito su historia, empezar a tener una claridad mental. Seguro apareció odio, seguro apareció resentimiento, pero no era el hecho de ignorarlo, por el contrario, era el hecho de ser consciente de eso. Si lo que está apareciendo es un poco de rencor, un poco de odio, algún tipo de sufrimiento, voy a intentar mirarlo. No es lo que habitualmente hacemos los humanos. Estamos cada vez más acostumbrados a cuando experimentamos cierto malestar, cierto dolor, a distraer la mirada, a sacar el celular, a buscar maneras de no conectar con nosotros. Entonces, uno de los hábitos, una reflexión diaria. Voy a dedicar tiempo para conectar conmigo, sea lo que sea que esté experimentando, me voy a tomar un tiempo para verlo, para ver mi cuerpo y para ver mis pensamientos. Durante 27 años no se quedó con las piernas cruzadas. Eh, Aprendizaje continuo, leer, educar, hablar con otras personas, con los otros prisioneros, crecer intelectualmente. Fue un tiempo en donde, donde su cerebro no estuvo apagado y quieto y embotado o ensimismado en sus decisiones o en o en la injusticia, no. Invirtió tiempo en mantener su cabeza activa, en nutrirla con ciertos conocimientos y con ciertas experiencias, a pesar de estar en un escenario de privación, en una cárcel. El perdón como herramienta de transformación personal. Yo creo que esto es posiblemente uno de los legados más significativos de Mandela, tenga que ver con su capacidad de perdonar. Yo creo que se enfrentó a ese dilema, ¿sí? Yo no creo que haya sido un proceso de un día para otro. Seguro le tuvo que haber tomado muchos años, seguro sus primeros años de estar en prisión, tuvo que experimentar mucho resentimiento y mucho odio hacia ciertas personas, hacia la situación, ¿sí? Hacia su país, pero seguro rápidamente o en algún momento de su proceso de verse, entendió que no podría cargarse, no podía vivir sus días lleno de ese resentimiento y de ese dolor. Y empezó a liberarse de eso, haciendo unos actos simbólicos de perdón, ¿sí? De entender la situación, de liberar el resentimiento, la amargura y de cultivar en el día a día otra serie de sensaciones. Lo liberan en 1990 después de 27 años. Y cuando sale, todo el mundo estaba esperando que se vengara. Y no, nos enseñó justo acerca del perdón. Y algo interesante, su idea de justicia,
su idea de igualdad no había desaparecido durante esos 27 años. Posiblemente mantener viva esa idea, ese propósito en la adversidad, le dio la fuerza para día a día estar ahí, en prisión, durante 27 años. Salir y transformar un proceso, liderar un proceso de cambio hacia una democracia pacífica en donde no hubiesen esos actos de segregación, pues es algo muy significativo en un ser humano, ¿sí? Entonces, nos enseña eso. A veces, yo creo que los humanos tenemos unos deseos de transformar, de resonar, de dejar unos legados, de cambiar el mundo. Y pues bueno, Mandela nos enseña que empezamos por nosotros mismos, por nuestra propia liberación, por hacernos cargo de nosotros, por sanar y por después de ese acto personal, yo creo que es tan poderoso que se vuelve un referente para los demás sin necesidad de tener ínfulas de maestro y de querer enseñar y mire yo lo que sé y mire lo que aprendí. Su simple camino ya es un ejemplo para los demás. En el 94 es elegido presidente. Entonces, miren los cambios. Eh, un grupo juvenil para, bueno, transformar un poco su país. Lo meten a la cárcel. Cadena perpetua. Uy, ya hay recibir esa noticia es un cambio muy significativo. 27 años de cárcel. Se tiene que adaptar a estar encerrado y a vivir durante 27 años. Sale de la cárcel, arranca un proceso nuevo de cambio, una nueva adaptación, entender que estoy afuera y ahora qué le voy a ofrecer al mundo. 4 años después es nombrado el primer presidente negro de Sudáfrica. Ahora voy a ser presidente. Se tiene que adaptar a liderar a un país. Entonces yo creo que su historia deja mucho, nos enseña mucho, ¿no? Acerca de la adversidad y especialmente acerca de la resiliencia, no como algo que se nos fue dado, sino como algo que podemos ir entrenando a partir de nuestros hábitos, de nuestras decisiones. ¿Cuáles son esos hábitos de resiliencia que podemos ver en la historia de Mandela? Mm, visión a largo plazo. No pierdo, no pierdo mi propósito, lo tengo presente. Aún estando en la cárcel, me logro imaginar que hay un objetivo, hay un propósito con el hecho de estar acá. Yo estoy para algo. Eso es difícil de ver en los momentos oscuros y difíciles. Por eso es uno de los hábitos de la resiliencia, una de las características o algo que nos ayuda para navegar la adversidad y es entender que en la adversidad, aún en esos momentos difíciles, hay algo, tenemos una misión, por decirlo de alguna manera, cada humano. Y cuando conectamos con esa visión y con lo que eso puede significar en nuestro futuro, eh, yo creo que da un poco de oxígeno en esos momentos. Se cultiva la esperanza en unos momentos de desesperanza, en unos momentos donde no hay tanta claridad, donde hay mucho dolor. ¿Qué hábitos? El adaptarse, la adaptabilidad. Me adapto a ajustarse a las nuevas circunstancias. Algunos humanos somos un poco más flexibles que otros. Eso es lo que llaman flexibilidad cognitiva. Tengo la capacidad para entender el cambio y para saber lo que esa situación particular requiere de mí y yo estoy dispuesto a moverme con flexibilidad, un poco como la palmera, ¿sí? Otros humanos somos más rígidos. Cuando experimentamos el cambio, luchamos, lo negamos, no lo entendemos.
reaccionamos con más rigidez frente a esas situaciones. Por eso, el ajustarse a las nuevas circunstancias es algo que nos deja como legado Mandela también. Aprendizaje continuo, aún en la adversidad, me puedo enriquecer y puedo nutrir mi cabeza. Puedo aprender nuevas circunstancias porque finalmente el cambio revela, nos incomoda y revela una serie de situaciones que podemos aprender. El cambio, yo acompaño familias, adolescentes y a sus familias, sus papás. La adolescencia es una época bien retadora para los papás. Es una época, bueno, todos pasamos por ahí. El adolescente tiene que caminar ciertas situaciones, a veces con rebeldía, a veces de manera irritable, a veces con silencio, a veces con una necesidad de libertad, de autonomía. Y yo siento que es retador para los papás porque venían acostumbrados con ciertas estrategias para acompañar a un niño, pero ya cuando llega la adolescencia, esas estrategias ya no funcionan. Incluso pueden ser parte del problema. ¿Qué revela eso? Que mi hijo cambió. ¿Y eso qué quiere decir? Pues que yo también debo estar abierto y flexible a cambiar mi manera de acompañarlo a él, porque si sigo usando las mismas estrategias, puede que el conflicto sea más fuerte, más duro. Entonces los cambios a veces nos dejan ver, cuando los vemos con humildad, nos conectan con nuestra ignorancia, con el reconocer que no sabemos, que hay cosas por aprender. Entonces el aprendizaje continuo es clave y fue algo que cultivó Mandela durante ese tiempo. El perdón y la empatía como algo esencial para el poder de la transformación. A veces los cambios eh, son generados por situaciones externas. Piensen en una situación de separación. ¿Sí? Ustedes tienen su matrimonio y la otra persona eh, toma la decisión de separarse o la otra persona tiene ciertos comportamientos que están afectando el vínculo, están afectando la armonía de la pareja, que no han logrado evolucionar y terminan siendo muy dolorosos para uno. Se acaba la relación. Es un cambio significativo. Llevas 10 años de matrimonio, estar día a día con alguien y ya el siguiente día tu vida cambió, ¿sí? Ahora estás solo, estás sola, afrontando un nuevo proyecto de vida, un nuevo capítulo. A veces en estas transiciones hay mucho resentimiento y mucho dolor y es entendible. No quiere decir que se trate de que no lo experimentes, no se trata de eso. Yo creo que es cómo me conecto con el resentimiento, con la rabia y con el dolor y cómo puedo transitar hacia el perdón, hacia sanar, porque puedo enfrentarme al otro camino y es voy a tomar la decisión de convivir con el rencor y con el odio. Y eso tendrá un impacto para ti. Cambia, en tu cuerpo se manifiesta, te puedes enfermar, eh, no sigues la capacidad de disfrutar la vida, de realizar lo que te importa, de seguir adelante. Puede que se vea afectado, puede que estés cargando con una maleta muy pesada. Nos van a lastimar, nos van a herir, sí hace parte de la vida. Por eso el perdón es algo esencial y el poder conectar con el otro, la empatía, salirme un poquito de mí, de mi visión del mundo, de mis verdades y conectar con el otro. Y esta frase, la persistencia, siempre parece imposible hasta que se hace. Entonces, a mí me encantaría decirles en esta charla que soy un ejemplo de persistencia. Por el contrario, es algo que necesito cultivar, pero sí tengo unos ejemplos cercanos en mi vida de personas que no se rinden, que tienen mucho coraje, muchas ganas, que a pesar de cualquier situación, de cualquier traba, de cualquier barrera, mantienen el enfoque, ¿sí? Se mantienen ahí
hasta que lo logran, ¿sí? Yo creo que esa es una de las cosas que más admiro de mi papá, ese enfoque y esa fuerza, y es algo que en este momento de mi vida yo necesito cultivar. Lo puedo entrenar, por supuesto, ¿sí? Lo puedo entrenar a partir de una serie de hábitos, de decisiones. Bueno, entonces hablemos un poquito del cambio. El cambio como constante en la vida. La única constante en la vida es el cambio, esta frase. Entonces aquí yo creo que podemos hablar de unos cambios contextuales y unos cambios personales. Mm, cambios del contexto. Estamos en una época, yo creo que somos los humanos que más hemos estado expuestos a cambios en la tecnología. Una revolución digital que ha transformado la manera como trabajamos, nos comunicamos y vivimos. Unos avances en inteligencia artificial ahora que eso está creciendo a toda máquina y que, bueno, va a cambiar la manera de trabajar, la automatización de ciertas cosas, las industrias se están remodelando, se están cambiando. Por supuesto que yo no estoy diciendo que sea bueno o malo, cambia, ¿sí? Eh, cambia un poco también el tema ambiental y climático. Ahora tenemos mucha más conciencia también acerca de nuestro planeta, de la naturaleza, de los recursos, de las basuras, de lo que consumimos, del plástico, de la minería, porque yo creo que estamos conectando más con el tiempo de caducidad del planeta. Ya sabemos que esta bolita, que esta pepa en algún momento se va a agotar y es necesario poder prolongar la vida del planeta. ¿Y eso qué implica? Ajustar, implica una serie de cambios y transformaciones en las estructuras sociales y laborales, la economía interconectada, el trabajo remoto, eh, unos cambios demográficos también, ¿no? La población en ciertos países está envejeciendo, ¿sí? Pocos nacimientos, la tasa de natalidad un poco baja, entonces eso también implica unos desafíos para los países, cambios que vienen de afuera, del planeta, de la sociedad y de la cultura, pero también hay cambios personales, ¿sí? También nosotros, el solo hecho de vivir ya representa unos cambios que tienen que ver con la etapa de vida. Ya les contaba un poco de la adolescencia, ese tránsito es bien interesante cuando dejamos de ser niños y ya somos un poco más grandecitos y somos adolescentes, cuando terminamos el colegio y vamos a la universidad, un cambio significativo en la autonomía, bueno, en el hecho de tomar decisiones, cuando nos comprometemos, la familia, el nacimiento de los hijos, la vejez, los diferentes ciclos de la vida representan un cambio significativo. Y otra serie de situaciones que son crisis de la vida, un poco como lo mencionábamos anteriormente, separaciones, pérdidas económicas, fracasos, enfermedades, bueno, hace parte de la vida. A veces nos resistimos, a veces no lo entendemos, a veces luchamos, pero cuando hay una mayor aceptación de algo que es, podemos estar mucho más preparados, nuestra cabeza puede estar mucho más dispuesta para entender que las cosas cambian y para entender que detrás del cambio, por más retador, hay una oportunidad para crecer, para avanzar y para adaptarnos, porque yo creo que también en nuestro bienestar está en eso, en la posibilidad de entender lo que está sucediendo y poder, dicho de una manera coloquial, encontrarle la comba al palo. Entonces, ¿qué es esto de resiliencia? Ya lo habíamos dicho, que es la capacidad de adaptarse y recuperarse y reponerse a la adversidad. No solo es entender la situación adversa, resistirla, no solo es resistir, sino es adaptarme también. Entonces hay unos componentes claves de la resiliencia, como ya lo oíamos,
mencionado, flexibilidad mental, el hecho de poder entender, pensar de manera creativa y adaptarme a nuevas situaciones. Entender, a veces respondemos de la misma manera frente a las situaciones de la vida. Y yo creo que cuando nos damos la oportunidad de explorar nuevos caminos, eso nos hace tener un repertorio más amplio de comportamientos para resolver las situaciones cotidianas. La regulación emocional, esto no es ni reprimir ni inhibir la emoción, sino es más bien la capacidad que yo tengo de ponerme en contacto con mi mundo emocional y poderlo modular, poderlo expresar en algunas circunstancias, en algunos contextos, pero también poder respirar las emociones, modularlas, equilibrarlas frente a otros momentos, especialmente en unos momentos en donde podemos ser impulsivos y donde esa impulsividad nos puede llevar a hacernos daño, a hacerle daño a otras personas o a tomar decisiones que posiblemente vayan en contra de nuestros valores o de lo que queremos, para nuestra vida. Resiliencia tiene que ver también con el hecho de conectar con los otros, de vivir en comunidad. No es cargar mi maleta solo, es poder levantar la mano y pedir ayuda también, pero es poder cultivar unas relaciones, ¿sí? Estar para otra persona también, compartir tiempo. Ese tipo de conexiones sociales liberan conocer la perspectiva del otro, la palabra del otro, el consejo, poder expresarle a alguien lo que me está pasando también. Entonces, eso es un factor importante también en los momentos de adversidad, mis redes de apoyo. Sentido de propósito, mm, bueno, miren el caso de Mandela, una intención de igualdad y de justicia durante 27 años de prisión, adversidad, y tengo muy presente, navego la adversidad y tengo muy presente que tengo un propósito, que tengo una misión. Y cuando me fortalezco en esa misión, yo creo que tiene más sentido el, los esfuerzos que hago en los momentos difíciles, ¿sí? Entonces, de esto han hablado otras personas también, El hombre en busca de sentido. Es un libro muy interesante que habla de eso, de un tipo en un campo de concentración, cómo durante en esos momentos adversos puede, salir adelante, porque hay algo mucho más grande que lo está esperando, ¿sí? Entonces, aquí vamos a hacer una pausa, una pequeña pausa. Y les voy a pedir que piensen un instante. No es una pregunta fácil, no es una respuesta además que uno tenga ahí al alcance de la mano, ¿sí? Como cuál es el sentido de la vida. No. Pero sí intentemos pensar en eso. ¿Cuál creen que es su propósito? O más bien, ¿cuál ha sido esa idea que en situaciones de adversidad que hayan vivido previamente los ha mantenido a flote? Sí. Si quieren la pueden escribir en el chat si se sienten cómodos. Sí. En mi caso, pues hay una idea muy sólida de servicio, de servir a los demás, de entender que, bueno, que estoy para ayudar a otros, por supuesto. Me pongo en primer lugar, pero hay una intención de poder ayudar a las personas en dificultad. Y eso, a veces, cuando hay situaciones económicas difíciles, en la enfermedad, cuando no le encuentro sentido a veces a lo que hago, cuando estoy confundido, recuerdo eso. Y eso me da mucha paz, el hecho de poder servir. Entonces, tómense un tiempo para pensarlo. 30 segunditos, y si se sienten cómodos y lo quieren compartir, lo pueden escribir ahí en el chat, mientras aprovecho también para tomar agua.
Bueno, muy bien. Sí, bueno, por acá, John, acá nos están diciendo María Lucía Quimbay, Juan Ajá. Botero, dejar el recuerdo de que era una buena persona. Carmen Ruiz, además de la búsqueda de alternativas, si una no funciona, entonces procedemos. Espera, se me fue. Bueno, María García, llegar con salud para lograr mi pensión. Ajá. Son algunos de los comentarios pues, que nos están haciendo en este momento a través del chat. Bueno, muy bien. Entonces, llegamos a la parte de los hábitos. ¿Qué podemos hacer? ¿Qué podemos hacer para favorecer o para cultivar esa resiliencia que nos ayude a adaptarnos en esos momentos de adversidad? Eso es algo que, pues, que finalmente se traduce en una práctica cotidiana, algo que yo puedo poner en práctica en mi día a día, una serie de acciones. Entonces, el primero es cultivar la mentalidad de crecimiento. ¿Qué es eso? Eso es lo opuesto a una expresión que se escucha mucho y es de malas. Yo soy así y punto de malas. Yo ya no cambio. Eso es un poco condenarse a uno mismo a decir, bueno, ya no hay nada que hacer. Aguánteme así. No solo aguánteme, sino eso es decirse a uno mismo que no, no existe la posibilidad de aprender nuevas cosas o de adquirir nuevas habilidades. ¿Ya? Es algo muy valioso, es un hábito que va a ayudar mucho. El hecho de decir, eh, voy a confiar en que puedo aprender y voy a confiar en lo que tengo para adquirir nuevas herramientas. ¿Sí? Esto es, cómo se puede desarrollar esta mentalidad? ¿Sí? Esto es abrazar los desafíos como oportunidades, no es conformarse, ¿sí? No es decir, bueno, ya no hay nada que hacer o no, es más bien hacer limones con limonada. Es que puedo aprender de esta situación, ¿sí? Estoy en un momento difícil, bueno, lo voy a aceptar, lo voy a reconocer, pero me voy a poner eh, como en un modo de aprendiz, de estudiante, a ver esta situación que me pueda enseñar. Si ya estoy en esta dificultad, pues bueno, voy a mirar qué puedo aprender. Eh, Esto también nos ayuda como el hecho de aprender de la crítica y los errores. No es algo común, porque a veces incluso nos enseñan desde que somos niños que tenemos es que hacer las cosas bien siempre, que no nos podemos equivocar, que está mal fallar, que tenemos que ser exitosos, que tenemos que cumplir todo lo que nos proponemos. ¿Y dónde está el fracaso? ¿Y dónde está el error? ¿Sí? Nos cuesta conectar con eso porque también yo creo que culturalmente lo hemos aprendido así. Es un mensaje que nos han dado. Entonces yo creo que la posibilidad de aprender del error y de reconocerlo como algo humano es algo valioso. Y aprender también de la crítica. No nos gusta, por supuesto. Por supuesto que cuando nos critican, nos dicen algo, nos da como una piquiñita en el cuerpo y lo primero que hacemos es levantar unas defensas, defendernos. Por supuesto que depende de la manera como nos comuniquen esto, pero es la perspectiva del otro, incluso la perspectiva del que me ama, de mi familia, de mi pareja, de mi hijo. Y detrás de eso puede que haya algo que yo pueda ver de mí, que pueda crecer, ¿sí? No, eso es no condenarme. Tengo la oportunidad de seguir creciendo y de seguir aprendiendo. No es que yo soy así, punto. Y lo último es de esta parte es celebrar el proceso. A veces solo se celebra el final, ya cuando uno, ahora que hablaban de la pensión, ¿sí? Coronar la pensión, y que eso para los colombianos, por supuesto, que es un motivo de celebración y de fiesta, pero no se celebra el camino, eso no es motivo de celebrar, solo se celebra hasta el resultado. Sería recibir una recompensa demasiado lejos. ¿Y qué pasa mientras nos vamos esforzando día a día, mientras vamos caminando,
mientras vamos consiguiendo pequeñas cosas que nos van a llevar a esa gran meta, pues eso también es motivo de celebración, no solo el resultado. Segundo hábito que puede favorecer la resiliencia y la adaptación. Mm, esto se llama atención plena o mindfulness, un estado en donde llevo mi atención al presente, al momento actual. Y eso ha demostrado muchos beneficios para la reducción del estrés y la ansiedad, para mejorar la claridad mental y la toma de decisiones, para mejorar el poder verme, el poder conocerme, el no ser impulsivo, porque a veces vivimos en piloto automático. Es humano, nos pasa a todos. ¿Qué cosas? Nos vamos al pasado a veces, ¿sí? Al pasado hacer, yo por qué no hice esto, si yo hubiese tomado esta decisión, esto por qué me pasó a mí. Cuando permanecemos mucho en el pasado, esa cadena de pensamientos se llama rumia. Y cuando es muy frecuente, todos lo hacemos, pero cuando es muy frecuente en el día a día, empieza a cultivar cierta tristeza, ¿sí? Cierta desesperanza, nos empezamos a sentir culpables. Estamos en el día a día, en el trabajo, en el bus, haciendo cualquier cosa, pero no estamos ahí. Estamos en el pasado y nos estamos sintiendo un poco tristes. A veces nos vamos al futuro a intentar predecirlo, qué voy a hacer, qué va a pasar, a intentar controlarlo, a intentar anticipar las amenazas. ¿Sí? Y todos esos pensamientos que tienen que ver con el futuro se llaman un poquito preocupación, esa cadena de pensamientos que a veces no se pueden sacar de la cabeza y empiezan a cultivar cierta ansiedad, ¿sí? Cierta ansiedad con cierto nerviosismo y se nos olvida estar en el presente. Entonces, hay ciertas prácticas que nos pueden ayudar para esto. Entonces, vamos a practicar una de estas. Les pido que se sienten en una posición cómoda y hagamos algo que el humano ha hecho hace mucho tiempo. Esta es una práctica que el humano desde hace bastante tiempo viene haciendo con ese propósito de fortalecer la atención, de salirme del mundo de las ideas, de ese parloteo en el que a veces estoy, no lo voy a lograr, eso está muy difícil, mire, esto por qué me pasa a mí, no tengo las herramientas, no hay, sí, y poder conectar con los sentidos, quitar el parloteo y conectar con los sentidos. Entonces, mientras están ahí sentados, les voy a pedir el favor que cierren los ojos. Cierren los ojos, hagan un par de respiraciones profundas, inhalen por la nariz, exhalen por la boca. Y lo único que tienen que hacer durante este tiempo que están ahí con los ojos cerrados es llevar toda su atención al hecho de respirar. Rastreen el aire desde que entra por la nariz, la sensación que se produce en la nariz cuando respiran. Imagínense lo que está pasando en sus pulmones cuando va entrando ese aire, cómo se expande el pecho. Ahora traten de estar muy atentos a cuando exhalan, cuando sale el aire. De eso se va a tratar este minutico. Van a llegar pensamientos a ustedes, se van a poner a pensar en otras cosas. Lo único que tienen que hacer si se descubren pensando en otra cosa, en el pasado, en el mismo ejercicio, en el futuro, es volver a llevar su atención al aire, al acto de respirar. Vamos a tomarnos un minutico en silencio para que puedan conectar con la respiración.
Bueno, muy bien. Vayan regresando aquí, vayan abriendo los ojos. Esta es una manera de entrenar la atención. Yo creo que Mandela era algo que practicaba en esos momentos donde estaba experimentando rencor, resentimiento, donde su cabeza se iba al pasado. ¿Yo por qué hice eso? Sí, ¿qué va a pasar ahora? ¿Cuándo voy a salir de acá? No, llevarla al presente. La manera de llevarla al presente es un poco conectando con los sentidos. Entonces hay otras maneras de hacer esto, observando el cuerpo, no para juzgarlo, sino para mirar ciertas reacciones que pueden aparecer cuando estoy experimentando cierta emoción en ciertos momentos del día. Voy a mirar mi cuerpo, siento tensión, me pica, eh, me duele, siento relajado, ir mirando lentamente su cuerpo desde los pies hasta la cabeza. El hecho de comer, mientras comen también lo pueden hacer, ¿sí? Yo a veces me descubro comiendo, mejor dicho, como si tuviese afán. Y bueno, hay días que sí tengo afán para comer, pero se me olvida lo que implica comer. Se vuelve como una actividad automática y no lo es. Es el hecho de alimentarme. Entonces aquí esta práctica, este hábito lo pueden llevar cuando no sé, con un dulce, con un pedacito de chocolate, ahora que lo puedan hacer. Eh, Sentir la textura, tomarse el tiempo de observar, de experimentar con los sentidos, con el gusto, la sensación cuando se derrite el chocolate, el sabor, lo que va pasando en la boca, ¿sí? Cuando lo empiezan a pasar, es tomarse el tiempo para estar conectado con la experiencia. Si la experiencia es comer, pues voy a ser consciente de eso, ¿sí? Con detenimiento. Otra manera de hacerlo es caminar, ¿sí? Ir mirando el cuerpo, cuando apoyan la planta del pie, todo el pie, cuando se termina de apoyar la punta, cuando levantan el pie. Todos esos son una serie de ejercicios que se pueden practicar de manera cotidiana y que finalmente en los momentos de adversidad van a ser muy útiles porque nos van a ayudar a mirar hacia adentro, a conectar con nosotros, pero también a veces a salir de unas cadenas de pensamientos que lo único que hacen es exacerbar la emoción, el miedo, la ansiedad, la tristeza. Rutinas. Yo creo que ese es un hábito importante, que tengamos una estructura, que identifiquemos una serie de dimensiones de nuestra vida que de pronto tengamos un poquito desatendidas y que podamos empezar a cuidar, a nutrir. Imagínense que son jardineros y que pues tienen diversas plantas en su jardín. Esas plantas representan los aspectos de su vida, la parte profesional, la pareja, la familia, lo social, lo espiritual, el entretenimiento, la salud física y la salud mental. A veces en el día a día no prestamos atención a eso, no cuidamos esas diferentes áreas de nuestra vida. Entonces yo creo que hay una serie de rutinas que nos pueden ayudar a mejorar alguno de esos aspectos, ¿sí? Que haya una estructura y eso yo creo que ayuda también a incorporar nuevos hábitos, ¿sí? Em, Mandela yo creo que lo tenía en su tiempo de reclusión, ¿sí? No se trata de algo rígido tampoco, y es que no, mire, yo hasta ahora tengo que hacer esto y es que si no hago esto se me acaba la vida. No, no, no. La rutina o las estructuras deben ser tan flexibles, pues también, ¿no? No podría ser algo rígido, pero tener unas estructuras cotidianas son clave para la resiliencia y la adaptación. Ya lo hablábamos anteriormente, cultivar conexiones sociales fuertes, eso ayuda a lidiar con el estrés, te da una perspectiva diferente, el hecho de poder expresar y soltar lo que te está pasando. Hay personas que no somos buenas en eso, que nos reservamos, que nos callamos, que no hablamos con nadie, que nos comemos lo que está pasando. Y eso en algún momento es como una olla a presión, explota, explotamos. Por algún lado toda esa energía se termina expresando en una rabieta, en un dolor de cabeza, en una enfermedad, en un conflicto, ¿no?
Entonces, el poder conectar con el otro y cultivar las relaciones sociales es algo clave. El mostrarme como vulnerable, eso finalmente conecta al otro. Cuando, cuando yo me doy cuenta que al lado mío hay una persona que no es perfecta, cosas, y se muestra así, pues hay cierta empatía, hay cierta conexión y eso fortalece mucho. Eso une, ayuda también a regular la emoción propia. Aprendizaje continuo y curiosidad. Aprendizaje como herramienta de adaptación es clave. Finalmente, los cambios revelan que tenemos que aprender posiblemente un nuevo repertorio para adaptarnos a la situación, porque no es solo resistir, voy a ser fuerte mientras esto pasa, sino que voy a ser fuerte, pero voy a ir aprendiendo también cosas para adaptarme. Yo lo veo eh, muy claro con mis papás, con la tecnología, en el momento en cuando ya toma la decisión de tener celular, ¿sí? O cuando ya todo funciona con celular, entonces ese hecho de poder adaptarse, de poder estar dispuestos a aprender en el computador, a mí me parece muy bonito eso, ¿sí? Que se den la oportunidad de aprender nuevas cosas y que tengan la curiosidad a pesar de la edad que sea. Finalmente se trata de qué le meto a mi cabeza, qué información le estoy metiendo. ¿Solo series? No, no lo estoy juzgando porque veo series, pero si solo es series y TikTok y celular, pues también es lo mismo que va a aparecer en los momentos en donde experimente una adversidad. Pero si trato de enriquecerme desde diferentes fuentes, de aprender nuevas cosas, pues voy a tener un repertorio más amplio para poder responder a estas situaciones. Andrés, ya estamos cerquita, yo lo sé, yo lo sé, yo lo sé. Práctica de la gratitud. mm, Esto es algo que en la terapia funciona muy bien, que le ayuda mucho a la gente y es, a veces se acaba el día y hacemos una revisión del día y todo es malo, nos damos palo, todo es negativo, parece que no hay nada, que la vida solo son cosas adversas y situaciones difíciles y cosas que faltan, pero se nos olvida que hay tanto por agradecer. Entonces, tomarnos el tiempo para conectar eso y para cultivar la gratitud, el decir, el hacer una lista en las noches, ¿por qué me siento agradecido hoy? Eso también me da un poco de propósito, me da un poco de fortaleza en los momentos de adversidad, poder llevar un diario, escribirlo es clave, ¿sí? Em, Decírselo a la gente, escribirle un papelito, hagan esto, se los dejo de tarea hoy. Escríbale un papelito a alguien de su casa, dele las gracias, déjeselo debajo de la almohada, pégueselo en el baño o déselo directamente. Mira, te escribí este papel y te quiero agradecer por esto. Es algo muy poderoso también, ¿sí? Nos ayuda en esos momentos de adversidad. Este cuidado personal integral es algo que les mencionaba anteriormente, como el hecho de poder enriquecer los diferentes aspectos de la vida. Un poco un resumen de esto, reconocer el cambio. Si fuera un ciclo, el ciclo de la adaptación, que por supuesto no lo es, pero son como una serie de puntos por tener en cuenta. Reconocer el cambio. No voy a luchar, voy a conectar con el presente y si el presente me está retando, voy a conectar con eso y lo voy a aceptar. Las cosas están cambiando, estoy experimentando un cambio. Reencuadrar la situación. Eso es un poco decir, voy a aprender algo, estoy dispuesto a aprender algo. Está siendo difícil y retador, pero mi mentalidad es que esto me va a enseñar algo y que voy a poder sacar algo bueno. No estoy solo. Recurrir al apoyo y a las conexiones sociales. Aprender y adaptarse. Voy a aprender nuevas herramientas. ¿Qué, este cambio que revela de mí? ¿Qué necesito aprender? Y voy a estar dispuesto a aprenderlo. Mantener la perspectiva positiva. Esto es cultivar la gratitud. Cuidarse a uno mismo aún en la adversidad, hace más sentido que yo pueda pensar en mí y cuidar los diferentes aspectos de mi vida y tener unas rutinas, ¿sí? No vivir un poco, se me vienen puras frases de mi mamá, perdón, pero es un poco, ella dice como a bote y voleo, como a la guachapanda, como a lo que salga, como en automático,
Si puedo tener unas estructuras, pues va a ser mucho más favorable. Bueno, creo que tenemos un espacio de preguntas, ¿cierto? Bueno, ya en este momento, pues como tal el tiempo de la sesión ya se agotó. Digamos que el tiempo de preguntas pues ya nos tocaría para una próxima oportunidad, pero acá igualmente leo algunos comentarios, acá agradeciéndole a muchas personas, dándole las gracias a John. Acá nos dicen que un tema muy interesante, que excelente charla para la etapa prepensional, nos ayuda a prepararnos. Que muchas gracias, John. Excelente charla, muchas gracias, no a todos, de verdad a todos muchas gracias y de verdad John, un tema bastante interesante, muy nutrido y sobre todo digamos que muy fácil de entender, de procesarlo. Yo creo que acá todos nos llevamos unos tips como tal para poder enfrentar estos cambios y todas estas dinámicas que incluyen, ¿no? Estos cambios, estos nuevos tiempos. Y sobre todo, digamos, la importancia, digamos, lo que me quedo yo personalmente con lo que mencionas, por ejemplo, de Nelson Mandela, sí, la importancia del perdón, la resiliencia para superar todas estas situaciones. O sea, también lo imaginé, más de 20 años en una prisión y no tomar algún tipo de medidas, o sea, es vida lo que se estaba perdiendo allí, o sea, increíble realmente. Bueno, no, muchas gracias a todos y John, gracias por tu tiempo y de verdad creo que no sé, nos gustaría tenerte en una próxima sesión porque creo que se podría sacar nuevamente algo como para complementar, ¿verdad? Que creo que las personas, también nuestros usuarios, quedaron muy contentos. John, muchas gracias y a todos los conectados, muchas gracias también a nuestros usuarios. Con mucho gusto. Bueno, Un a abrazo todos para una feliz todos, que noche. estén bien. Dale, muchas gracias. Que estén muy bien, una feliz noche y nos vemos en una próxima sesión. Recuerde que las sesiones de Vive Bien se realizan el tercer jueves de cada mes. Entonces nos estaremos viendo nuevamente el tercer jueves de septiembre. ¿Está bien? Entonces los esperamos ansiosos. Que estén muy bien y una feliz noche. Lleva una feliz noche, que estés bien. Gracias. Feliz noche para todos.